Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 08 de septiembre de 2025. Tema: discernimiento espiritual para ser victoriosos frente al enemigo. Lección: 1 de Samuel 26, 1 al 4. Introducción. La vida cristiana es una lucha constante contra las fuerzas espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que no estamos solos en esta batalla, pero también es importante reconocer que, para ser victoriosos frente al enemigo, necesitamos una herramienta poderosa: el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una habilidad dada por Dios que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, lo divino y lo maligno. Es un regalo que el Espíritu Santo da a cada creyente para poder caminar en sabiduría, evitar engaños y resistir las tentaciones del enemigo. Sin discernimiento espiritual, podemos caer fácilmente en trampas y engaños que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero, con el discernimiento que proviene de Dios, podemos ver más allá de las circunstancias, entender las estrategias del enemigo y estar firmes en la fe. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías y otros siervos de Dios demostraron un gran discernimiento espiritual al confrontar las fuerzas del mal y las estrategias de los enemigos de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles también nos enseñaron la importancia de estar alertas y de tener un corazón lleno del Espíritu Santo para poder discernir correctamente entre las voces que escuchamos y las influencias que nos rodean. Este discernimiento no se trata solo de una capacidad intelectual, sino de una percepción espiritual que nos conecta con la voluntad de Dios. Nos permite identificar cuando el enemigo está tratando de sembrar dudas, divisiones o miedos en nuestras vidas, y nos da la dirección correcta para enfrentarlo con fe, verdad y poder. 1. El discernimiento espiritual nos permite identificar las estrategias del enemigo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, es astuto y siempre busca maneras de engañarnos. El discernimiento espiritual nos da la capacidad de reconocer sus tácticas y resistir sus ataques. Es esencial que, como creyentes, no seamos ignorantes de sus maquinaciones, sino que, con la ayuda del Espíritu Santo, sepamos cuándo está actuando en nuestras vidas y cómo enfrentarlo adecuadamente. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 2. El discernimiento espiritual nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones que nos desafían, el discernimiento espiritual nos guía hacia la decisión correcta. Este discernimiento no depende de nuestra sabiduría humana, sino de la guía del Espíritu Santo. Al tener un corazón dispuesto a escuchar a Dios, podemos evitar caer en trampas del enemigo y actuar conforme a su voluntad. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 3. El discernimiento espiritual nos ayuda a identificar las mentiras del enemigo. Satanás es el padre de la mentira y siempre intenta distorsionar la verdad de Dios. Sin embargo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y operamos con discernimiento espiritual, podemos distinguir entre la verdad y el engaño. El discernimiento nos ayuda a identificar pensamientos, filosofías y enseñanzas que no provienen de Dios, protegiéndonos así de caer en falsedades que pueden desviar nuestra fe. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 4. El discernimiento espiritual nos fortalece en la lucha espiritual. La batalla que libramos no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. El discernimiento espiritual nos ayuda a entender la naturaleza de nuestra lucha y a fortalecer nuestra fe para resistir al enemigo. Cuando estamos firmes en la verdad y entendemos cómo combatir espiritualmente, podemos ser victoriosos en cada batalla. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 5. El discernimiento espiritual nos guía en momentos de prueba. En tiempos de prueba, cuando las circunstancias parecen desbordarnos, el discernimiento espiritual nos da claridad para ver el propósito de Dios en medio de la aflicción. Nos permite entender que cada prueba tiene un propósito divino y que,
incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue siendo fiel y nos guía hacia la victoria. Santiago 1:5 Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. El discernimiento espiritual nos protege de la influencia del mundo. El mundo está lleno de tentaciones, filosofías y valores que van en contra de los principios de Dios. El discernimiento espiritual nos permite mantenernos firmes en lo que es justo y verdadero, evitando ser arrastrados por las corrientes del mundo. Nos da el poder de elegir lo que agrada a Dios y de rechazar lo que nos aleja de su voluntad. Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 7. El discernimiento espiritual nos ayuda a orar con eficacia. En nuestra lucha espiritual, la oración es nuestra principal arma. El discernimiento espiritual nos permite orar conforme a la voluntad de Dios, pidiendo sabiduría, fortaleza y protección. Nos enseña a orar con entendimiento, a escuchar la voz de Dios y a interceder de manera eficaz por nosotros y por los demás. Efesios 6:18 Y en todo tiempo orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Conclusión. El discernimiento espiritual es esencial para vivir una vida victoriosa en Cristo. Nos permite ver más allá de las apariencias, reconocer las tácticas del enemigo, y tomar decisiones sabias y acertadas en todo momento. A través del discernimiento, podemos resistir las mentiras de Satanás, fortalecer nuestra fe en tiempos de prueba, y permanecer firmes contra las fuerzas del mal. Es crucial que busquemos este discernimiento a través de la oración, la lectura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo. No podemos confiar en nuestra sabiduría humana para enfrentar los desafíos espirituales, pero sí podemos confiar en la dirección divina que Dios nos da. Primer título. El que es desechado por Dios pierde la dirección divina. Versículo 1. Léase. Primera de Samuel 28, 6 y 7. Introducción. Uno de los principios más solemnes y serios que encontramos en las Escrituras es el hecho de que cuando una persona rechaza la voluntad de Dios, o se aparta de su camino, puede llegar a ser desechada por él. Esta no es una advertencia ligera, sino una verdad profunda que debemos considerar cuidadosamente. La dirección divina es el faro que ilumina nuestra vida, guiándonos por el camino de justicia, paz y prosperidad espiritual. Sin embargo, cuando nos apartamos de Dios y persistimos en la desobediencia, esa dirección divina puede ser retirada. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, al desobedecer a Dios o rechazar su voluntad, perdieron el favor y la dirección que una vez habían recibido. Saúl, el primer rey de Israel, es uno de los ejemplos más claros de cómo la desobediencia puede llevar a la pérdida de la dirección divina. Al principio, Dios lo eligió y le dio un mandato claro, pero su constante desobediencia y su orgullo lo llevaron a ser rechazado por Dios, quien ya no le dio más dirección. La dirección divina no es solo una cuestión de saber qué hacer en momentos de incertidumbre, sino de caminar bajo la guía constante de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando Dios dirige nuestros pasos, encontramos paz, claridad y propósito. Sin embargo, cuando somos desechados por él debido a nuestra obstinación, nos vemos vulnerables al caos, la confusión y la desesperación. 1. La desobediencia de Saúl como ejemplo de pérdida de dirección divina. Saúl, el primer rey de Israel, comenzó con la bendición y dirección de Dios. Sin embargo, su repetida desobediencia, al no seguir las instrucciones de Dios, lo llevó a perder el favor y la dirección divina. Al final, Dios le dijo que lo rechazaba como rey. Este es un claro ejemplo de cómo la desobediencia constante puede llevar a la pérdida de la guía divina. Primera de Samuel 15:22 Pero Samuel le dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar oído que la grosura de los carneros. 2. El pecado endurece el corazón y aleja de la dirección de Dios. Cuando persistimos en el pecado y rechazamos la corrección de Dios, nuestro corazón se endurece, y perdemos la capacidad de discernir su voluntad. Esta dureza de corazón nos aleja de su dirección y nos pone en un camino de confusión y fracaso. Hebreos 3:7 y 8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. 3. La rebelión trae consigo la pérdida de la sabiduría y el entendimiento. Dios es la fuente de toda sabiduría y entendimiento, y cuando rechazamos su voluntad, perdemos su dirección. La rebeldía ante Dios lleva a la ceguera espiritual y a la incapacidad de ver claramente el camino que debemos seguir. Proverbios 1, 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los lugares principales de la congregación, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. 4. La pérdida de la dirección divina trae confusión y caos en la vida. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, nuestra vida se llena de incertidumbre y confusión. Sin la dirección divina, no sabemos hacia dónde ir ni qué decisiones tomar, y las consecuencias de nuestras elecciones pueden ser desastrosas. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 5. La falta de dirección divina impide el cumplimiento del propósito de Dios. Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, pero sin su dirección, no podemos cumplir con ese propósito. La vida se vuelve vacía y sin rumbo cuando caminamos alejados de su voluntad. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 6. El arrepentimiento y humildad restauran la dirección divina. Aunque la desobediencia puede llevarnos a ser desechados por un tiempo, Dios es misericordioso y, cuando nos arrepentimos y humillamos ante Él, nos restaura y nos vuelve a guiar. El arrepentimiento sincero abre la puerta para que volvamos a recibir su dirección. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 7. El Espíritu Santo guía a los creyentes que se someten a Él. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador, y nos dirige en todo lo que hacemos. Si nos sometemos a su liderazgo, Él nos mostrará la voluntad de Dios y nos llevará a vivir de acuerdo con su propósito. El alejarnos del Espíritu nos pone en riesgo de perder la dirección divina. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Conclusión. La pérdida de la dirección divina es una de las consecuencias más graves que podemos experimentar como creyentes. El pecado, la desobediencia y el orgullo nos alejan de la guía de Dios, sumiéndonos en confusión, desesperación y fracaso. Sin embargo, debemos recordar que el corazón de Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Si estamos dispuestos a volver a Él, humillarnos y buscar su dirección, Él nos restaurará y nos guiará nuevamente por el camino de vida. Segundo título. Saúl, cegado por el odio, persigue al ungido de Dios. Versículo 2. Léase, Salmo 10:2, Proverbios 26:26. Introducción. El corazón humano, cuando se llena de odio y celos, puede ser llevado a tomar decisiones que desagradan profundamente a Dios y que afectan no solo a la persona misma, sino a todos aquellos que están a su alrededor. Este es un claro ejemplo en la vida del rey Saúl, quien, en un principio, fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Sin embargo, a lo largo de su reinado, sus decisiones equivocadas, su desobediencia a la voz de Dios y su profundo resentimiento hacia David, el ungido de Dios, lo cegaron espiritualmente y lo arrastraron a un camino de persecución, destrucción y desdicha. Saúl, en su corazón, nunca imaginó llegar tan lejos. Al principio, él había sido bendecido con la unción de Dios y con la dirección divina, pero con el tiempo, cuando vio que David empezaba a recibir más reconocimiento del pueblo y se levantaba como el líder ungido de Dios, el rey Saúl permitió que la envidia y el odio gobernaran su corazón. Estos sentimientos lo cegaron tanto espiritualmente que, en lugar de reconocer la voluntad de Dios en la vida de David, lo persiguió con la intención de matarlo. Este odio y persecución no surgieron de una razón justa, sino de una mezcla de orgullo, inseguridad y desobediencia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el corazón de Saúl se fue endureciendo cada vez más. En su afán por destruir a David,
Saúl dejó de escuchar la voz de Dios, y lo que comenzó como una relación de mentor y protegido, se transformó en una cacería implacable y peligrosa. Saúl, cegado por su ira, buscó exterminar al hombre que, en realidad, Dios había levantado para que fuera el futuro rey de Israel. 1. El odio y los celos distorsionan la visión espiritual. Saúl, al ver que David ganaba la preferencia del pueblo, comenzó a llenarse de celos y odio. Este sentimiento lo cegó espiritualmente, impidiéndole reconocer que David era el ungido de Dios. El odio y los celos tienen el poder de nublar nuestra percepción de la verdad, llevándonos a tomar decisiones erróneas. Saúl perdió la capacidad de ver a David como un siervo fiel a Dios y lo percibió como una amenaza, cuando en realidad era el instrumento elegido por Dios para cumplir su propósito. Primera de Samuel 18:9 y Saúl miraba con ojos envidiosos a David desde aquel día en adelante. 2. El orgullo impide reconocer la voluntad de Dios. El orgullo de Saúl lo llevó a resistir la voluntad de Dios. En vez de aceptar que David había sido escogido por Dios, Saúl se llenó de temor y envidia, lo que lo condujo a una espiral de decisiones desobedientes. El orgullo nos hace pensar que somos más importantes que la voluntad de Dios y, por ende, nos lleva a rechazar sus planes, y a veces, a atacar a aquellos que Él ha llamado. Santiago 4:6 Porque Jehová resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 3. La desobediencia a Dios abre la puerta al pecado y a la perdición. A medida que Saúl continuaba desobedeciendo a Dios, su corazón se endurecía. El pecado de desobedecer no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos lleva a tomar decisiones erradas, como la persecución de David. La desobediencia a Dios nos aleja de su propósito para nuestras vidas y nos coloca en un camino peligroso de conflicto y destrucción. Primera de Samuel 15:22 y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios como en que obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 4. El resentimiento nos aleja del plan de Dios para nuestra vida. El resentimiento que Saúl sentía hacia David creció hasta convertirse en un odio profundo. Este resentimiento lo desvió de la verdad, llevándolo a un punto en el que no veía a David como un hermano en la fe, sino como un rival. El resentimiento bloquea nuestra capacidad para perdonar y ver el propósito divino en otros, lo que puede llevarnos a destruir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. San Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 5. El odio ciega y aleja de la paz interior. Saúl, cegado por el odio, perdió la paz que le ofrecía Dios. En lugar de buscar la dirección divina y la reconciliación, su odio lo llevó a tomar decisiones impulsivas y destructivas. El odio no solo corrompe el corazón, sino que también destruye la paz interna que solo se puede encontrar en la obediencia a Dios. Santiago 1:20 La ira del hombre no obra la justicia de Dios. 6. Dios sigue siendo soberano, incluso cuando nuestras emociones nos controlan. A pesar de la persecución de Saúl, Dios seguía en control de la situación. Saúl podía perseguir a David, pero nunca pudo derrotarlo, porque David era el ungido de Dios. Este punto nos recuerda que, aunque nuestros sentimientos y emociones puedan nublar nuestra mente, Dios sigue siendo soberano y su propósito prevalecerá, incluso cuando intentemos resistirlo. Proverbios 4:18 y 19 Jehová hará que el camino de los justos sea recto, pero el camino de los impíos será torcido. 7. La obediencia a Dios trae restauración y bendición. Mientras Saúl continuaba persiguiendo a David, él mismo se distanció más de Dios. Por otro lado, David, aunque ungido como rey, no tomó venganza ni desobedeció, sino que confió en la voluntad de Dios. A pesar de las persecuciones, David fue bendecido, y al final, Dios lo estableció como rey. La obediencia a Dios, aun en momentos de prueba, es la clave para recibir su bendición y restauración. Salmo 119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Conclusión. El ejemplo de Saúl nos enseña cuán peligrosos pueden ser el odio, los celos y el resentimiento cuando no los tratamos con la dirección divina. Estos sentimientos no solo nos ciegan espiritualmente, sino que nos alejan del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Saúl, al perseguir a David, no solo rechazó la voluntad de Dios, sino que se apartó de la paz y la bendición que Dios había dispuesto para él.
El llamado para nosotros hoy es claro: no permitamos que nuestras emociones negativas nublen nuestra visión espiritual. Debemos ser humildes, obedientes y tener el corazón dispuesto a perdonar. Dios, en su soberanía, tiene un plan para cada uno de nosotros, y solo al vivir conforme a su voluntad podremos experimentar su paz, bendición y propósito. Que no permitamos que el odio o el orgullo nos cieguen, sino que sigamos la dirección divina en todo momento, confiando en que, al final, la obediencia y el perdón nos traerán restauración. Tercer título. Sabia actitud para conocer el plan del adversario. Versículos 3 y 4. Léase, 2 a los Corintios 2:11, Primera de Pedro 5:8. Introducción. Como soldados de Cristo, estamos llamados a estar alerta y ser sabios, pues el enemigo no descansa y siempre está buscando la manera de desviarnos del propósito divino. En nuestras vidas espirituales, así como en nuestro caminar diario, es fundamental que reconozcamos que no solo enfrentamos luchas físicas o materiales, sino también espirituales. La Biblia nos enseña que tenemos un enemigo que actúa de manera astuta y en las sombras, buscando oportunidades para atacarnos. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 6:12 de esta lucha, diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos revela que nuestra batalla no es simplemente contra personas, sino contra fuerzas espirituales malvadas que buscan destruir nuestra fe, nuestra unidad y nuestro testimonio. El adversario es astuto y hábil en su estrategia. Al igual que un general que estudia el terreno y sus enemigos antes de entrar en batalla, nosotros también necesitamos ser sabios y conocer los planes del enemigo para poder defendernos correctamente. Esto no solo se refiere a reconocer los ataques directos, como las tentaciones o las pruebas, sino también a identificar sus tácticas más sutiles, como el engaño, la mentira, el desánimo y la división. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para conocer y vencer los planes del adversario. En su palabra encontramos las enseñanzas y principios que nos ayudan a discernir los movimientos del enemigo y a mantenernos firmes en la fe. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no solo nos muestra la presencia activa del enemigo, sino también la necesidad de tener una actitud vigilante y sabia para conocer sus tácticas. 1. La importancia de estar alerta y vigilantes. El primer paso para enfrentar los ataques del adversario es tener una actitud vigilante. No podemos darnos el lujo de vivir sin conciencia espiritual, ya que el enemigo siempre busca oportunidades para atacar. Estar alerta nos permite reconocer sus movimientos y actuar conforme a la sabiduría de Dios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 2. La oración constante nos da discernimiento. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos contra el adversario. A través de la oración, Dios nos revela sus tácticas y nos da el discernimiento para saber cómo actuar en momentos de prueba. Es en la intimidad con Dios que podemos conocer los planes del enemigo y recibir la fortaleza para resistirlos. San Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 3. La palabra de Dios como nuestra espada. El conocimiento de la Biblia es esencial para poder reconocer las estrategias del enemigo. La palabra de Dios es una espada afilada que puede cortar las mentiras y engaños del adversario. Es a través de ella que podemos discernir lo bueno de lo malo y mantenernos firmes en la verdad. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 4. La humildad y el reconocimiento de nuestra debilidad. El enemigo sabe que nuestra mayor vulnerabilidad se encuentra cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Reconocer nuestra debilidad y depender completamente de la gracia de Dios es una forma clave de prevenir los ataques del adversario. La humildad nos hace más fuertes porque nos mantenemos bajo la protección de Dios. Santiago 4:6 Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
5. Resistir en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. El enemigo no puede ser derrotado con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Al poner nuestra confianza en su poder y no en nuestra propia habilidad, podemos resistir sus ataques. La actitud sabia ante el adversario es depender completamente de la fortaleza de Dios, quien nos ha dado la victoria a través de Cristo. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 6. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. El enemigo suele atacar a aquellos que están aislados, pues sabe que la división debilita al cuerpo de Cristo. Una actitud sabia es mantenerse unidos con otros creyentes, compartiendo la carga y fortaleciéndose mutuamente. La unidad en Cristo es una defensa poderosa contra los ataques del adversario. Colosenses 3:14. Y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 7. Reconocer que la victoria ya está asegurada en Cristo. Aunque el enemigo nos ataque, debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Cuando vivimos con esta certeza en el corazón, podemos enfrentar las luchas con esperanza y firmeza, sabiendo que Dios ha vencido a Satanás y nos ha dado autoridad para vencer. Romanos 8:37. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Conclusión. Vivir con una actitud sabia para conocer el plan del adversario es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe. El enemigo es astuto, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir sus ataques y caminar en victoria. A través de la vigilancia constante, la oración, el conocimiento de la palabra, la humildad, la unidad en el cuerpo de Cristo y la dependencia del poder de Dios, podemos enfrentar los ataques del adversario con confianza y seguridad. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente os digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar